¿Qué tal? Mi nombre es David Cancel Yoctum, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Señor de Zipaquirá. El siguiente informe es acerca del diagnóstico situacional regional. Lleva por título Erradicar la pobreza extrema y el hambre en Chiclayo 2020. El lema que escogí es Paremos la pobreza y el hambre para un Chiclayo más fuerte. La magíster a cargo de este curso de responsabilidad social se llama Mercy Milagros Vega Becerra. Y bueno, sin nada más que decir, empecemos. La responsabilidad social ha venido ganando importancia tanto para las personas y sus empresas. Responsabilidad social nos permite reflexionar sobre las posibles consecuencias a largo y corto plazo, que nuestras acciones y decisiones afectan a nuestra sociedad y al medio ambiente. Y ya que sabemos qué es la responsabilidad social, desde este punto relacionamos un tema polémico de la actualidad, el cual es la pobreza y el hambre. Bueno, querida profesora, tenemos como objetivo principal concientizar a la población y al Estado, pues existen familias que sufren cada día por falta de alimentos para vivir y economía para pagar gastos necesarios. Las posibles soluciones a este problema son las siguientes: las donaciones, apoyo del gobierno a las familias y que el Estado brinde bonos y ayuda a los niños para convertirse así en grandes profesionales que puedan representar al Perú. Identificación y formulación del problema. El tema de la pobreza y el hambre se ha convertido en una de las problemáticas más resaltantes en nuestro Perú. A pesar que las autoridades opten por apoyar la ayuda alimentaria, hagan programas para ayudar a las familias en su economía o normas y leyes que involucren los derechos de cada persona, la realidad es muy distinta y es muy triste, puesto que el hambre y la pobreza está aumentando cada día más en nuestro país. No obstante, el hambre se elevó en estos 3 últimos años, al igual que la pobreza. Esto a su vez ha incrementado la pérdida de casas de muchas familias y la muerte de niños menores de 5 años, haciendo sentir a esta parte de la población vulnerable a muchos problemas con la economía y el hambre. Quiero compartir con cada uno de ustedes 2 frases, una por Madre Teresa de Calcuta que dice: el hambre de amor es más difícil de eliminar que el hambre de pan, y una que resalta más de Confucio: en un país bien gobernado, la pobreza es algo de lo que se debe avergonzarse, pero en un país mal gobernado, la riqueza es algo de lo que debes avergonzarte. Esta frase es muy clara. En un país bien regido, con un Estado fuerte y sin corrupción, la pobreza es algo de lo que te debes de avergonzar, pero en un país mal gobernado, hay mucha corrupción en el Estado, la riqueza es algo de lo que te debes de avergonzar muchas veces. Llegamos a la formulación del problema, que dice así: ¿de qué manera afecta la pobreza y el hambre a la sociedad chiclayana actual? Identificación de causas y efectos. Como causas tenemos 5 y efectos también tenemos 5. Este es el árbol de problemas. Como problema central tenemos el incremento de la pobreza y el hambre en Chiclayo. Causa primera: desnutrición durante los 2 primeros años de vida. Efecto: disminuye su capacidad física y produce grave déficit en su aprendizaje. La segunda causa que produce el hambre y la pobreza: dificultad de la retención de conocimientos y debilidad de la memoria. El efecto que causa este es la dificultad para estudiar a cada persona y joven y que no tenga una buena retención del aprendizaje. La tercera causa es la mala alimentación y las enfermedades por el hambre. Una mala alimentación desde muy jóvenes produce enfermedades como el síndrome pluricancerial, el marasmo, el escorbuto y el pelagrave. La cuarta causa es el aumento de embarazos precoces. Y como efecto tenemos a la marginación y pobreza a lo largo de generaciones. Y la última causa, familias sin recursos económicos y el efecto, jóvenes y niños sin educación en nuestro país. Identificación de propuestas o alternativas de solución. Tenemos un objetivo general, el cual es disminuir el incremento de la pobreza y el hambre en Chiclayo. Como objetivos específicos tenemos dar donaciones a la comunidad, y su fin es tener familias con apoyo de nuestra comunidad, familias que se sientan seguras y apreciadas por su vecindario.
familias que puedan salir adelante con donaciones de sus vecinos, lo cual deberíamos hacer muchas veces en nuestro vecindario. Otro objetivo es hacer campañas acerca de la alimentación. Como fin tendremos familias con conocimiento acerca de lo que puede causar el hambre en sus vidas. Tenemos a veces muchas familias y personas que desconocen los problemas que puede traer el hambre en sus vidas, ¿no? Tercer objetivo, construir hospitales y seguros. Como fin, tenemos que estos centros de salud permitan salud a todos los afectados por el hambre, ¿no? Sin marginación, sin ninguna persona que se quede sin salud. Como cuarto objetivo, informar a la sociedad sobre las familias no deseadas. Tendremos como fin personas que sean más seguras y conscientes de formar una familia. Personas obviamente responsables para que no puedan arruinar la vida de estos bebés que vienen al mundo. Quinto objetivo, apoyar a la familia con bonos y recursos económicos. Y como fin, ayudar en el estudio de cada niño en nuestra patria para así poder formar profesionales en un futuro mejor. Llegamos al mapa de procesos. Tenemos una necesidad, reducir el hambre y la pobreza de la sociedad. Y una satisfacción, familias pudientes y sin falta de alimentos. Gestión de ayuda económica y alimenticia de calidad, que es un proceso estratégico. La Ley 26.189, Ley de Sistemas para donar alimentos a la ONG. La ONG es la organización no gubernamental que se encarga de hacer campañas de donaciones a familias en bajos recursos. La Ley 28.874, Ley del Derecho Humano que permite la educación, reconoce el derecho a cualquier persona a la educación. El plan para ayudar a los niños en su crecimiento y no dejar caer en retrasos estudiantiles, lamentablemente no hay una ley para esto, pero permite el desarrollo y la nutrición en la primera infancia. La Ley 26.842, ley que permite el derecho a la salud, que contribuirá universalmente de la salud de nuestro país, y la Ley 27.829, ley para programas que proporcionen ingresos a las familias, hará transferencias monetarias a familias muy pobres en nuestro país. Aspectos a conocer y fuentes de información técnicas utilizadas. A nivel internacional, yo he escogido el país de México. El Coneval informa las estimaciones de pobreza en México y para cada entidad federativa correspondientes al año 2018. Al conocer el estado que guardan las dimensiones que conforman el fenómeno de la pobreza en México, el hambre, el 23.3%, o sea 27 millones de la población, vive en pobreza alimentaria y el 12.5% sufre una desnutrición crónica. Entonces, hacemos una pequeña pausa y vemos de que el país de México es uno de los países que sufre tanto en pobreza como en hambre y vemos de que su estado es muy crónico. En el nivel nacional, llegamos al nivel de nuestro país. En el 2019, la economía peruana experimentó su resultado de crecimiento anual más débil de la década, que es un 2.2%, y con ello se hace más difícil combatir los problemas sociales, como son la pobreza y la pobreza extrema. El hambre. El último informe elaborado por diversas organizaciones internacionales, incluida la FAO, que es Organización de las Naciones Unidas y la Agricultura, denominado Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutrición en América Latina y el Caribe 2020, nos revela que en el Perú 3.100.000 personas sufren de hambre, es decir, el 9,7% de la población. Y vemos que en nuestro país, tanto la pobreza como el hambre no es muy crónica, pero estamos a punto de llegar a una etapa en donde el Perú puede caer en la pobreza y el hambre. Y en el nivel local, bueno, profesora, le comparto que yo vivo en el distrito de La Victoria y la pobreza, según el estudio de la igualdad de oportunidades para un desarrollo sostenido y una estrategia focalizada de lucha contra la pobreza extrema en 1996 al 2000 en el departamento de Lambayeque,
Existen 15 distritos con una población total de 149.492 personas en situación de extrema pobreza, correspondiéndoles al distrito de La Victoria, que es donde yo vivo, 12.035 personas, y ocupa el tercer lugar después de Chiclayo y José Leonardo Ortiz. El hambre nos dice que se registra en La Victoria 3.5% a un 4.1%, aunque no sea mucha su variación. Es un caso del cual la alcaldía debería tomar cartas en el asunto, ya que no presenciamos hambre por las calles más conocidas, como las que son Las Incas, La Unión, Los Andes. Pero hay mucha necesidad de comida en la llamada Pampa de La Victoria, que se puede conocer ahora como Santa Rosa, aquí en La Victoria, y El Bosque. Y yo he tenido la oportunidad de poder visitar estos lugares y poder hacer donaciones, y la verdad es que la pobreza y el hambre es muy extrema en estos dos lugares de La Victoria, ¿no? Y es muy triste. Aspectos o categorías a investigar. Tenemos definición de la pobreza, definición del hambre, los derechos acerca del hambre y la pobreza, sus causas, sus efectos, el Perú ante el hambre y la pobreza, aspectos preventivos acerca del hambre y la pobreza y cómo erradicar con el hambre y la pobreza. Fuentes de información. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La pobreza y el hambre, una violación de los derechos humanos. El hambre, la pobreza, sus cifras y sus causas, Manos Unidas. Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, la ODM, Objetivos de Desarrollo Sostenible, la FAO, y Plan Nacional de Erradicar la Pobreza y el Hambre 2019-2023. Las técnicas que he usado fueron el fichaje, el subrayado, el resumen y la entrevista. Los instrumentos, bloc de notas, guías de entrevista, gráficos estadísticos y mapas conceptuales. Categorías y subcategorías. Pobreza en el Perú, su definición. Referente teórico, Sandoval 2019, el informe de la INEI. La conclusión es que la pobreza en el Perú es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona, por la falta de recursos como la alimentación, la casa, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. Hambre en el Perú, su definición. Pérez 2016, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Conclusión, el hambre y la desnutrición es un problema de salud pública grave en el Perú. Este porcentaje se eleva al 80% en sus zonas rurales. Hambre y pobreza en Chiclayo, las definiciones operativas. Referente teórico, RPP Noticias 2017. Muerte de una señora y su hijo en las calles de Lima a causa del hambre y la pobreza. Ocasiona que la población muera cada día, la preocupante fila de personas sin trabajo y sin poder alimentarse en el Perú es muy larga. Por ello escuchamos y vemos en las noticias que mucha gente reniega por no dejarla vender en las calles, ya que de eso viven. También presenciamos muerte a causa del hambre, como es el caso de esta señora y su pequeño hijo en las calles de Lima. Terminar con la pobreza y el hambre a nivel nacional. Referente teórico, Domingo al Día 2015. Clara Elvira Ospina. Planes que puede tomar el Perú para dejar de ser un país hundido en la pobreza y el hambre. Conclusión. Si el Perú explotara sus 3 regiones, dejaríamos de ser uno de los países más pobres y llegaríamos a convertirnos en uno de los países más ricos en el mundo. Me refiero a apoyar a jóvenes que dejen las calles y sean profesionales. De esta forma garantizan su futuro para convertirse en profesionales y que no padezcan hambre y pobreza. Bueno, queridos compañeros, diría, pero le estoy haciendo un video solo para la profesora. Bueno, profesora, las conclusiones generales son que la pobreza es un fenómeno histórico y global, profundamente arraigado a las sociedades en el mundo entero. El Perú, por supuesto, no es la excepción. Sus causas están en la estructura de la sociedad, manifestada en los ciclos de crisis económica y social. Los daños que puede causar la falta de alimentos en la vida de los niños y jóvenes es otra causa. Y una conclusión, ya que en esa edad es donde necesitan alimentarse muy bien
para así no tener problemas con los estudios y con su salud. Recordemos que el hambre tiene muchas enfermedades que pueden causar la muerte. Tercera conclusión, el Perú puede dejar de ser un país hundido en la pobreza y el hambre si se explotaran sus tres regiones, las cuales son animal, vegetal y mineral. De esa forma dejaríamos de ser esclavos de las grandes ciudades y empezaríamos a poder invertir y construir un país mejor en el cual los jóvenes y personas tengan mayores oportunidades de trabajo, de comodidad social y de vida, y así poderles garantizar un futuro sin temor a la pobreza y el hambre. Cuarta conclusión, la falta de dinero en el hogar de cada familia puede traer grandes pobreza. Me refiero a jóvenes sin educación para poder realizar una carrera profesional o poder tener un trabajo decente en el cual puedan sobrevivir en este país, ya que todo es dinero en este mundo. Por ello el gobierno debe de invertir más dinero en programas de becas o de diplomas que garanticen una educación segura para cada joven peruano y así tener un futuro emprendedor. Y la última conclusión, finalmente decir que la pobreza y el hambre no es una novedad, ya que siempre estará en nuestro país, pero podemos detenerlo con programas de educación, campañas en donde se puede apoyar a la comunidad con alimentos y vestimenta. También el gobierno puede emplear nuevas técnicas para que el Perú deje de ser un lugar donde fácilmente entre la corrupción, el hambre y la pobreza. Les presento mis referencias, querida profesora. Tengo 6 referencias, son las más interesantes e importantes en mi trabajo de investigación. Mis anexos, este es el instrumento que utilicé en mis entrevistas para poder recopilar toda la información de mi informe diagnóstico situacional regional. En el anexo 2 le comparto mis videos que están en YouTube. En el anexo 3 fotos que les hice a mis familiares para que pudieran contestarme este informe. Y bueno, gracias por su atención, querida profesora, y espero tenga buena salud, que se cuide ante esta pandemia, y mandarle un fuerte abrazo a la distancia y muchas bendiciones. Gracias.